La historia del actor Dick York es uno de esos relatos de Hollywood que combinan éxito y tragedia. Conocido por su papel icónico como Darrin Stephens en la clásica serie Hechizada, Dick tenía todo a su favor para lograr una carrera larga y brillante. Sin embargo, un giro inesperado del destino transformó su vida drásticamente debido a un accidente y a una lesión tan rara como devastadora. Siendo uno de los actores mejor pagados de la televisión de su época, su ascenso se vio interrumpido de forma trágica, llevándolo a una lucha silenciosa contra el dolor, la dependencia y la pobreza en los años siguientes. York interpretó a Darrin Stephens en Hechizada. Fue el primer actor en dar vida al personaje, pero tras su salida del programa fue reemplazado por Dick Sargent, quien curiosamente había sido la primera opción para el papel, aunque inicialmente lo rechazó para dedicarse a otro proyecto. Richard Allen York, conocido como Dick York, nació el 4 de septiembre de 1928 en Fort Wayne, Indiana, pero pasó la mayor parte de su infancia en Chicago. Hijo de padres trabajadores que enfrentaban dificultades económicas, York creció en una familia humilde, aunque desde pequeño demostró un notable talento para las artes. Mientras estudiaba en la St. Mary of the Lake School, fue alentado a explorar su creatividad y su talento vocal, lo que lo llevó a participar en el grupo de teatro infantil de Jack and Jill Players. Allí recibió formación como actor infantil, dando sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. La carrera de York comenzó en la radio, una de las principales formas de entretenimiento de la época, antes del auge de la televisión. Participó en pequeños papeles en diversas producciones hasta que, a los 15 años, consiguió su primer gran éxito, el papel principal en la serie de radio de CBS That Brewster Boy. Este trabajo consolidó su presencia en el medio artístico y lo preparó para futuras oportunidades en el teatro y el cine. En busca de expandir su carrera, York se mudó a Nueva York, donde brilló en Broadway con la obra Bus Stop. Al incursionar en la televisión, York compartió pantalla con grandes figuras como Paul Mooney y Joanne Woodward. También actuó junto a Janet Leigh, Jack Lemmon y Glenn Ford en producciones cinematográficas como Cowboy y My Sister Eileen. Pero Dick York alcanzó la cima de su carrera al ser elegido para interpretar a Darrin Stephens en Hechizada. Su interpretación como el esposo frecuentemente irritado de una bruja que se convirtió en ama de casa fue su papel más emblemático y querido. En entrevistas realizadas en los últimos años de su vida, York confesó que desde el inicio de la serie tenía una gran admiración por Elizabeth Montgomery, lo que llegó a generar cierta tensión detrás de cámaras. Juntos, formaron una dupla cómica de oro. A pesar de haber tenido que abandonar la popular serie y ver su papel ser asumido por otro actor, York siempre será recordado por su memorable interpretación de este personaje. Entre 1959 y 1960, durante el rodaje de la película Llegaron a Cordura, protagonizada por el Gary Cooper, Dick York sufrió un accidente que cambió su vida para siempre. Estaba operando un tipo de carrito ferroviario manual, similar a los que suelen verse en dibujos animados, que funciona con un movimiento de palanca de vaivén. Cuando el director gritó «¡Corte!», uno de sus compañeros intentó sujetar la palanca, pero, en lugar de manejar el peso esperado, terminó levantando todo el peso del cuerpo de York. Esto provocó un desgarro grave en los músculos del lado derecho de su espalda, cerca de la columna vertebral. La lesión fue extremadamente grave y rara, algo prácticamente inaudito. A pesar de la gravedad de la lesión, York logró continuar con su carrera en 1960, interpretando a Bertram Cates en la película Heredarás el viento. Más tarde, en 1962, protagonizó junto a Gene Kelly una temporada de la serie de comedia dramática de ABC Camino de mi vida. Además, York apareció en decenas de episodios de series de televisión que hoy se consideran clásicos, como La Hora de Alfred Hitchcock, Los Intocables, Rauide, Wagon Train, Papá lo sabe todo, La Dimensión Desconocida y Ruta 66. Al inicio de las grabaciones de la serie Hechizada, durante las 2 primeras temporadas, York logró manejar el dolor usando analgésicos y otros medicamentos. Sin embargo, su condición empeoró progresivamente. El problema llegó a tal punto que el equipo de producción tuvo que construir una pared inclinada en el set para que él pudiera apoyarse entre escenas. Además, se equiparon los decorados con muebles especiales para acomodar su lesión. Con los años, el uso constante de medicamentos para controlar el dolor llevó a York a desarrollar una fuerte dependencia. La situación empeoró hasta el punto de que, aunque intentaba evitar consumirlos durante el trabajo, la adicción terminó interfiriendo en su vida profesional, llevándolo incluso a medicarse directamente en los bastidores. Durante la 3ª temporada, su lesión se agravó, convirtiéndose en una condición degenerativa en la columna vertebral. Esto resultó en frecuentes retrasos en las grabaciones.
York necesitaba ayuda para caminar y sufría dolores insoportables. En algunos episodios posteriores de Hechizada, se escribieron escenas donde su personaje permanecía acostado o sentado en el sofá durante toda la trama. También dejó de aparecer en varios episodios de las temporadas 3 y 4. La explicación en pantalla solía ser algo como Darren está en una reunión de negocios o Darren está en la oficina. A raíz de esto, el enfoque de la serie se desplazó gradualmente hacia otros personajes, como la madre de Samantha, el jefe de Darren y los vecinos. El dolor era tan intenso que, en las escenas donde debía estar acostado, el equipo lo cargaba desde su camerino hasta el set, ya que no podía caminar. A pesar de estas limitaciones, York continuó recibiendo un salario de $120,000 al año, lo que, ajustado a la inflación, equivaldría a casi $1 millón en la actualidad. Sin embargo, a mediados de la quinta temporada, sufrió otro accidente en el set y su participación en las grabaciones fue prácticamente nula. Eventualmente, York fue hospitalizado y ya no pudo continuar trabajando. Desde su cama en el hospital, el director William Asher le preguntó, ¿quieres salir? Y York respondió, si eso es lo mejor para ti, Billy. Así, dejó la serie para enfocarse en su recuperación y nunca regresó al set de Hechizada. Antes de continuar con esta historia, cuéntame en los comentarios. ¿Recordabas que en la serie Bewitched hubo dos Darrens? ¿Dick Sargent o Dick York? ¿Cuál era tu Darren favorito? Dale me gusta al video y sigamos. Después de su salida de la serie, la carrera de York nunca volvió a despegar. Lamentablemente, desarrolló una fuerte dependencia a los analgésicos y todo el dinero que ganaba se iba en medicamentos y cigarrillos. Llegó a fumar 3 cajetillas al día, lo que eventualmente le provocó enfisema pulmonar. A principios de la década de los 80, York intentó reiniciar su carrera. Sus 2 últimos trabajos como actor fueron en las series de televisión Simon y Fantasy Island, La Isla de la Fantasía. Incapaz de seguir actuando, York y su esposa, Joan, con quien se casó en 1951, invirtieron lo que quedaba de sus ahorros en la compra de un edificio de apartamentos. Al principio, parecía una idea prometedora, pero York era demasiado generoso. Cuando los inquilinos no podían pagar el alquiler, él permitía que se quedaran sin pagar, lo que terminó creando problemas financieros para la pareja. Con los recursos cada vez más limitados, York dejó de pagar la hipoteca a tiempo, y el banco terminó embargando la propiedad. Él y su esposa pasaron a encargarse de la limpieza de otras unidades dentro del mismo edificio que habían perdido. Para 1976, el actor que alguna vez recibió un salario de 6 cifras estaba cobrando su primer cheque de asistencia social. York era un fumador compulsivo, consumiendo 3 cajetillas al día durante gran parte de su vida, y a menudo fumaba durante las grabaciones de Bewitched. En sus últimos años, luchó contra el enfisema pulmonar. En 1989, comenzó a depender de un tanque de oxígeno para poder respirar. Incluso estando postrado en su casa en Radford, Michigan, fundó la organización Acting for Life, una institución privada dedicada a ayudar a personas sin hogar y a otros en situación de necesidad. Según el Los Angeles Times, en 1989, Dick York estaba atravesando una etapa muy difícil de su vida. Viviendo en Radford, Michigan, sufría de enfisema pulmonar, una enfermedad que había desarrollado debido a su adicción de décadas al tabaco. Además, York dependía constantemente del oxígeno para poder respirar, lo que hacía que su calidad de vida fuera cada vez más complicada. Su dependencia a los analgésicos también había afectado gravemente su salud, impactando tanto su carrera como su vida personal. Durante este periodo, él y su esposa, Joan, enfrentaron serias dificultades económicas. La pensión mensual que York recibía del Screen Actors Guild, de $650, era la principal fuente de ingresos de la pareja. Este monto, que apenas cubría las necesidades básicas, los obligaba a vivir de manera extremadamente modesta. Para complementar esa insuficiente entrada de dinero, Joan tuvo que limpiar casas e incluso recolectar latas de aluminio para asegurar su supervivencia. A pesar de la lucha diaria, la pareja enfrentaba la dura realidad de la pobreza, algo muy alejado del estilo de vida cómodo que Dick York había disfrutado durante sus años de éxito. El 20 de febrero de 1992, el actor falleció después de una larga batalla contra el enfisema. Su salud, ya deteriorada por años de dependencia a los analgésicos y los devastadores efectos del tabaquismo, finalmente sucumbió a las complicaciones del empiema, una grave infección pulmonar que comprometió aún más su capacidad de respirar. La muerte de York, a los 63 años, marcó un trágico final para un hombre que,
a pesar de su caída, siguió siendo admirado por su talento y su capacidad de enfrentar las adversidades. Dejó a su esposa, Joan, y a sus 5 hijos, quienes, a pesar de las dificultades, siempre estuvieron a su lado. La historia de York, llena de altibajos, permanece como un recordatorio de los desafíos que enfrentan incluso las estrellas más brillantes.